Buenos días. Hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio bíblico del libro de Hechos. Nos quedamos hablando de los diáconos. Solo voy a recordarles una introducción breve y me quedé porque no tuvimos tiempo de preguntas o algún comentario que surgiera. Entonces vamos a retomar un poquito, les voy a refrescar el tema y me voy a detener para si sale alguna pregunta. Es un tema importante, lo vamos a desarrollar bien para que quede claro, ¿verdad? Que quede claro. Bueno, vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. Gracias por la comunión de santos, por el pueblo tuyo que está aquí presente. Sentimos toda la convicción y la certeza de que estás en medio nuestro, porque así lo prometiste en tu palabra y eres fiel. Es por eso que desde hoy, desde este momento, nos comenzamos a gozar en ti, Señor, esperando alabarte, esperando el gozo de nuestra alma, glorificarte y estar contentos, gozosos, llenos de sabiduría y conocimiento. Te pido que nos bendigas en cada una de las formas de adorar que tenemos para hoy, Señor, en el estudio bíblico, en las alabanzas, en la predicación de tu palabra, la Santa Cena. Que estés con nosotros, Señor, y que nos guíes por tu Espíritu a escuchar y a ser edificados, y a los que exponen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a recordar, me quedé el otro día en el versículo 7, pero voy a traer del 5 solo para contextualizar. Estamos en el libro de Hechos, Hechos 6, versículo 5. Se agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, son 7, pero fíjate lo que dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y estamos viendo que no todos tienen información, no tenemos información de Nicanor, de Timón, de Parmeneas. Vamos a hablar de Esteban. El capítulo 7 habla solo de Esteban, pero fíjate lo que dice de él, dice varón lleno de fe. Eso quiere decir que estas son características de los diáconos, llenos de fe y del Espíritu Santo. Eso es cuando no le puedes quitar o cuando dice y del Espíritu Santo, no se refiere a que si el diácono es creyente, obviamente tiene el Espíritu Santo. No se le quite la palabra lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Así que en el caso de Felipe era así, no todos los diáconos son él. Felipe y ellos, y no nomás Felipe, en el caso de Esteban, que como lo está mencionando aquí, fue así porque hicieron milagros y grandes milagros ellos. Entonces tenían dones extraordinarios y ellos fueron por eso le digo, ¿por qué lo hacían? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Todo lo que se hacía, esos dones extraordinarios, cosas que no son normales, lo hacía el Espíritu Santo en la persona. Por ejemplo, siempre nos acordamos de Juan el Bautista, que tenía 6 meses, cuando se puso contento cuando llegó María, ¿verdad? Que apenas estaba en el primer mes de su embarazo, y cuando oyó el saludo de María, se puso bien contento Juan en el vientre de Isabel. Pero no nos acordamos de lo que dice antes el texto. Dice que Isabel, Dios la bendice y le dice: y tendrás un hijo, el cual será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento, desde su formación.
O sea, en ese caso, Dios llenó, o sea, por la razón que el niño oyó eso y se gozó, es por la obra del Espíritu Santo en el niño. A los 6 meses ya estaba lleno del Espíritu Santo, porque así desde su nacimiento será lleno del Espíritu Santo. Eso era Juan. Así que por el Espíritu es que se hacen estas cosas. Acuérdense de Sansón. Venía el Espíritu, que el pelo y eso, bueno, el pelo era la palabra de Dios, el límite de la palabra. Pero cuando él desobedeció, al que le cortaron el pelo, la fuerza se fue. No era común que con una quijada de un asno matara a 1000 hombres, eso es demasiado. Cuando eso se fue, ya no pudo nada. Cuando Dios lo reforzó, le dio otra vez la fuerza, después de que pidió perdón, pudo tumbar todo el templo, ¿verdad? Entonces era algo, ese es ser embestidos de un poder especial. Y en ese tiempo los diáconos también, así como los apóstoles y los diáconos y muchos de los miembros de la iglesia primitiva lo fueron. Y esa es la confusión que traen ahorita, que si no el milagrerío y todo eso. Pero son milagros extraordinarios. Yo no estoy diciendo que no vemos milagros nosotros, los vemos. El nuevo nacimiento es uno de los más grandes, que lo vemos a cada rato. Y muchos milagros, pero estos milagros extraordinarios tuvieron su propósito y lo cumplieron. Entonces aquí vemos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicador. Entonces hablamos de Felipe. Vemos la obra que hizo en Samaria, todo lo que evangelizó en Samaria. Vemos en el caso de cómo llegó a ser nombrado evangelista, ¿verdad? A Felipe. Eso es importante acerca de él, todo eso lo identificamos. Y lo más sorprendente que nos llama la atención es, diáconos en sí, nosotros nunca hacemos algo, establecemos una doctrina porque el libro de Hechos lo menciona, ¿verdad? No, sino que está la ordenación en la doctrina, las enseñanzas. Primera de Timoteo 3:8 lo dice. Ok, Tito no habla nada de los diáconos, aunque tanto Timoteo como Tito hablan de cómo se ordena un pastor, pero Tito no dice nada de los diáconos. Pero tenemos estos textos, Primera de Timoteo 3 y Filipenses 1, que comprueban que ese fue un oficio ordenado. O sea, nosotros creemos solamente en dos oficios en la Reforma, en las doctrinas de la gracia, que son pastores y maestros, que es lo mismo, y diáconos. Son los únicos 2 oficiales que son ordenados en las iglesias. Esos 2 nada más. Aquí vemos, dice que los diáconos asimismo deben ser honestos. Eso lo dice 1 Timoteo 3. O sea, aquí dice que estas personas fueron establecidas. Así que no porque nomás lo dijo el libro de Hechos, sino porque ya lo vemos en acción en la doctrina. Quedó establecido como enseñanza. Nosotros vivimos según la doctrina de los apóstoles. O sea, vivemos, actuamos y nos movemos y enseñamos lo que ellos nos enseñaron. Sin doblez, dice, no dados a mucho vino. ¿Ves? Dice, no que mero no tomen, no dados al vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba. Primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego les dije, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y ya yo sé que luego viene y ese día no me paré. Ahora les voy a explicar algo, porque me diría, pastor, espérese, se brincó el 11. ¿Tienes el 11 ahí? No están en Hechos. Estamos en 1 Timoteo 3, en el capítulo 10. ¿Me entiendes? Entonces, les voy a decir esto, porque algo confunde mucho a nosotros. Y acá estamos en una escuela dominical. Si vean, dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Luego yo me fui al 12, solo les leí el 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, es el puesto es honroso cuando lo hacen bien, ¿verdad? Y es ganado. Y también dice, es bien importante que tengamos claro esto. También me llamó la atención acá donde dice,
Ok. Entonces vemos el versículo 10 y ¿qué dice ahí? Ahora sí, Diáfano. El 11, perdón. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ok. Ese texto no lo mencioné porque no está hablando de los diáconos, ¿verdad? Pero ese solo texto lo usan, fíjate bien, por eso quiero que entiendan esto, hermano. Y les voy a enseñar algo importante en la Biblia. Siempre nos dice que veamos el versículo en su contexto, ¿verdad? La Biblia, la verdad, mis respetos para la Biblia. La Biblia se interpreta a la luz de un todo. Son doctrinas que se van guardando, ¿verdad? Y dicen, ahí está metido las mujeres. Quiere decir que las mujeres son diáconas. Pueden ser diáconas porque en el contexto de los diáconos están las mujeres. Es un oficio mixto. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres las ordenadas a diácono. Y ese texto me lo han citado en la misma iglesia aquí. Porque está ahí mismo, en el contexto. Ahora, no hay ninguna ordenación. ¿Cómo sabemos que eso no es así? Bueno, ¿no vemos nosotros que a una mujer se le llama diaconisa? ¿Verdad? Entonces, en el contexto de la palabra, diácono significa servidor, una persona que sirve y que sirve, ¿verdad? Entonces, había mujeres que servían a la iglesia. Mujeres que fueron fieles servidoras junto con el apóstol Pablo y sirvieron. Y eran mujeres que eran muy queridas en la iglesia. Sin embargo, como oficiales ya ordenados, eran solo los varones. Aquí lo vemos en el libro de Hechos también. Se ordenaron varones, ¿verdad? Y fueron ordenados para ese puesto de diáconos. Entonces eso que nos quede claro. Lo que les quiero decir, mira, por ejemplo, en Mateo 24 a Jesús le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Porque le dijo que iba a ser destruido. ¿Cuándo será la señal de su venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Esas preguntas las hacen en Mateo 24. ¿Y cuándo se contestan en Mateo 24? Ahora, el problema es el orden donde las contesta Jesucristo. No comienza contestando primero una a la otra. Tú tienes que identificar el orden donde las contesta. Él las contesta, las 3, y hacen una confusión tremenda ahí. Y es un libro escatológico. Entonces, eso pasa también, por ejemplo, las profecías, como les dije. El profeta agarra y suelta la palabra, ¿verdad? La profecía. Y unas profecías son que tienen que ver con el pueblo de Israel. Otra profecía tiene que ver con la primera venida de Cristo. Aquí tenemos el caso de Isaías. Otras, por ejemplo, tienen que ver con su segunda venida y otras con el estado eterno. Entonces, pero no dice, esta va para el estado eterno, esta va para la venida de Cristo, esta para su segunda venida. No, tenemos que identificarlas, hermano. Por ejemplo, y me estoy metiendo a terreno profundo, pero ustedes lo conocen este texto porque ya lo expliqué. Por ejemplo, tenemos a Isaías 11 y Isaías 65. Estos 2 textos que cuando no los acomodas en su lugar te pierdes. Y yo sé que no voy a explicar todo el contexto, pero yo sé que ustedes ya lo conocen porque yo se los he explicado. Por ejemplo, Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Concluimos que este texto está hablando de ahora, de este tiempo de nosotros, y explicamos por qué la razón es así. Sin embargo, Isaías 65:25 está hablando del estado eterno y menciona lo mismo. Mira lo que dice: y el lobo y el cordero, aquí dice que serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. Pero fíjate lo que dice: no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ahora, cuando un texto menciona que allí no habrá pecado, ni inmundo pasará por esas calles, ¿a dónde nos está mandando? Al estado eterno, al estado eterno. Pero cuando nos dice que vamos a convivir con lobos, ¿dónde nos está mandando? Al tiempo de ahora, al siglo presente, no al siglo venidero. ¿Por qué? Jesucristo dice: los envío como
ovejas en medio de lobos. Pastor, pero yo no soy lobo, yo no soy oveja. Bueno, es una forma de hablar. Tampoco Cristo era una oveja, ni un león, ni una víbora, ni una serpiente. Y Cristo se identificó tanto con un cabrito, se identifica con un león y con una serpiente. Le dijo a Nicodemo: cuando veas, así como la serpiente fue levantada, así me vas a ver a mí, en el mismo lugar. Ahora, tenemos que entender el contexto. Y también eso es lo que estamos viendo en ese texto. No podemos decir, no, aquí viene en esto y está metido en medio. Bueno, él está diciendo características de los diáconos y luego pasa a decir de las mujeres y continúa con los diáconos. Así habla la Biblia. Es por eso el problema tan grande que tenemos con Efesios 5, en el tema de que dice: maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Te dice cómo Cristo amó a la iglesia y luego te dice cómo la debes llamar a ti. Pero si avientan las cargas de cómo lo hizo Jesucristo, se las ponen acá, imposible. Entonces no alcanzamos a entender eso. Es como si la Biblia, hermanos, ya sabemos que la teología sistemática es como armar un garaje de partes. Por ejemplo, los que son mecánicos, y cualquiera conoce de herramientas, principalmente las milimétricas. Tú ves una tuerca y tú dices: creo que es un dado 11, pero puede ser un 10 o un 9, ¿me entiendes? Entonces, pero nunca vas a abrir ese tornillo con el dado que no es. Así que uno va acomodando en el armario todas las piezas según el lugar exacto donde van. Y así es las escrituras. Es una teología sistemática que tenemos nosotros. Es saber acomodar las cosas, no sacarlas del contexto. ¿Por qué? Porque cuando la pruebas, o sea, yo puedo decir, Abiezer puede decir: pastor, es el 9, siguiendo la alegoría que estoy poniendo de los dados. Fano puede decir: no, es el 11, yo es el 10. Pero ¿quién tiene razón? Cuando agarremos el dado, lo pongamos en el tornillo y el que funcione, ese tiene razón. ¿Se fijaron? Bueno, entonces, ¿cómo sé que la mujer no puede ser diácono? Porque en los nombramientos fueron hombres y en todos los ejemplos son hombres. Entonces, no, ya. Porque uno funciona y una idea funciona y la otra idea no la ves en ninguna parte de las escrituras. Por esa razón, ¿me entienden? Ahora, también en cada cosa tiene mucho que ver eso, y por eso les digo, hay que entender ese concepto. Luego, por ejemplo, en Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí está hablando de pastores y de diáconos, ¿verdad? En esa iglesia. Quiere decir que ese oficio estaba establecido y fue establecido y no nos queda duda. Y eso es importante por el tema principalmente. Identificamos a Felipe, que vemos que llegó a ser un evangelista, pero el que más nos sorprende en este caso es Nicolás. Y para identificar a Nicolás, eso fue tan importantísimo. ¿Por qué? Porque todas las características son importantes, porque el libro de Apocalipsis nos habla en 2 capítulos, en dos textos, en 2 iglesias, estaban presentes una secta, ¿verdad? Una doctrina falsa, lo de los nicolaitas, ¿verdad? Y decimos: ¿y estos quiénes son? Los nicolaitas. Y para poderlo entender, como les dije yo, tenemos que ver, había tres clases de doctrinas falsas en la iglesia primitiva. Los que seguían los de Jezabel, ¿verdad? Y luego los de Balaam y los de Nicolás. Entonces, ¿qué tenían en común? El espíritu de Balaam, el espíritu de Jezabel y el espíritu de Nicolás. Entonces, estas doctrinas seguían presentes. Como le dije, hoy en día todas las religiones falsas tienen 3 características: o Caín, o Balaam, o Coré, ¿verdad? Y están distribuidas. El espíritu de Balaam, el espíritu de Caín, el espíritu de Coré sigue presente en esas religiones falsas. Y eso lo podemos identificar. Entonces el apóstol Juan, identifica la iglesia primitiva en Éfeso, ahí en esas iglesias, en las 7 iglesias de Apocalipsis, esos espíritus, el de Balaam, ¿verdad? Él identificó allí que había pastores, y el espíritu de Balaam no lo acorrientemos a las iglesias que se paran pidiendo dinero abiertamente y que ni predican. No. Balaam tenía palabra de Dios,
¿verdad? Hablaba bien, era un hombre que lo que bendecía, bendito quedaba, y lo que maldecía, maldito quedaba, pero los intereses de él era el lucro. Al final de cuentas fue descubierto como un falso, ¿verdad? Pero era poderoso en palabra. Entonces, ese espíritu de dinero, de andar buscando dinero en las iglesias, usar las iglesias como fuente de riqueza, es el espíritu de Balaam, que sigue presente en las iglesias, como lo vimos. Y aquí identificamos a Nicolás con el espíritu de Coré. ¿Y por qué lo vimos? Primero, porque era prosélito de Antioquía, y quiere decir que era realmente un griego que se convirtió al judaísmo, ¿verdad? Antioquía. Y también vemos nosotros, vimos más cosas de Nicolás. Por ejemplo, acá les voy a mostrar. En Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cuál fue la maldad de Coré? La tenemos porque Dios nos la dijo, ¿verdad? Sabemos que él crió una rebelión, empezó a atacar a Moisés y Aarón, ¿verdad? Y peleó y crió gente, tenía un grupo de personas. Sabemos qué les pasó, la tierra se los tragó, sabemos lo que le pasó a su grupo, pero estaban cuestionando: ¿qué acaso nomás a Dios a ustedes les habla, que a nosotros no nos habla? No decían por qué peleaban, decían, no, porque pues también nosotros, ¿por qué nada más ustedes? Entonces Moisés nos cuenta que le dice, cuando Moisés lo regaña, le dice: ¿de acaso te es poca cosa lo que Dios te dio? O sea, el puesto que tienes, que era honroso, porque de Coré descienden cantores, era aparte un hombre importante, era el único, tenía el don de poder llegar y envolver con las pieles a los ángeles, al arca del pacto, sin que se muriera. Él guardaba todo eso, él y sus hijos, pero él quería otra cosa: el sacerdocio de Aarón. ¿Que todavía quieres el sacerdocio de Aarón? O sea, esa envidia lo estaba corrompiendo. Y esto dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así que el espíritu de los nicolaitas, Nicolás no se conformó con lo que Dios le dio, quería algo más. Era diácono y quería ser pastor. No quiere decir que ningún diácono llega a ser pastor, no. Dios lo puede, a Felipe de diácono a evangelista, y evangelista ya lo nombró Cristo. Cristo nombró a los 12 apóstoles, Cristo nombra a los evangelistas, a los pastores, pero no a los diáconos, ¿verdad? No quiere decir que no es su voluntad, pero a los diáconos los nombra los pastores. A los primeros los nombraron los apóstoles, y a los otros los pastores, ¿verdad? Los diáconos, reconociendo lo que Dios pide de ellos. Sin embargo, el nombramiento de pastor, de todo eso está involucrado Cristo capacitando a estas personas para ese oficio, que no es nada cualquier cosa. Entonces vemos nosotros que sí podía haber llegado, pero en este caso él se promovió solo. La andaba haciendo, dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces aquí vemos nosotros que en Apocalipsis 3 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga, o sea, otra vez, se dicen ser judíos y no lo son, o sea, judíos en todo el contexto, o sea, en cuanto a cumplimiento de la religión, porque él era un prosélito y se había convertido al judaísmo. Así que lo podemos identificar por estas cosas, y sabemos que la iglesia de Éfeso los puso dice que probó a los que decían que eran judíos y no los son, y los encontró mentirosos. Y la otra iglesia los aborrecía a los nicolaitas, dice: los cuales yo también aborrezco. Dice Cristo: yo aborrezco ese tipo de personas, decía el Señor. Entonces, aquí identificamos un caso negativo de un diácono que no funcionó, que fue reprobado, y tenemos el caso de Felipe, que fue un gran evangelista, terminó evangelizando todo lo que era Samaria. Y tenemos el caso que vamos a seguir viendo, el de Esteban, otro santo que predicó un sermón hermoso. En el capítulo 7 lo van a ver, y predicaba y fue lleno del Espíritu Santo para hacer eso. Entonces ahí nos quedamos esa vez. Así que ahora sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de esto, porque ese día no hubo tiempo, me paro aquí.
Voy a creer que quedó clarito esto. Esto sí no. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, Sí. cuando se ordena obispos, todos los adjetivos es hacia hombres. Y también para el diaconado lo mismo. Y dice marido de una sola mujer. Nunca dice mujer de un solo hombre. Es evidente en el contexto que está ordenando tanto obispos como diaconado varones. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, mi hermano. Es acerca de ¿cuál es la diferencia entre llenura del Espíritu Santo y la investidura del Espíritu Santo? Ninguna. En esa no hay ninguna. Son dos formas de decir. Mencioné un sinónimo. La llenura del Espíritu Santo, investidura del Espíritu Santo, los dos términos se usan en la Biblia, que fueron investidos de un poder especial. Entonces, en esa no hay ninguna. Hay una diferencia, donde sí, grande, eso lo vimos mucho en el capítulo 2, en que cuando llega el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, una persona nace de nuevo, sin darse cuenta, el Espíritu Santo llega a morar dentro de ella, ¿verdad? Pero eso no es un don extraordinario, es un don ordinario. Quiere decir, es el más grande de los dones, supera a los extraordinarios. Es más grande, o sea, se los digo honestamente. Mira, por ejemplo, ¿de qué les sirve a ustedes? Y se los digo con toda honestidad. Fíjense en esto. Dice, no, Señor, pastor, yo quisiera el extraordinario. Mira, hermanos, yo conozco un ser y lo conozco y lo sé con todo. Y cuando hablo de la Biblia, yo muero por esa verdad, porque esa es la única verdad en esta vida. Lo de nosotros es puro yo creo, yo pienso, somos los peores seres nosotros. Todos tenemos una verdad, todos creemos algo, todos lo torcemos con nuestra mente, pero Dios dice la verdad. Así que Dios nos cuenta de un hombre que tuvo esos dones, sacó demonios, curó enfermos, quizás levantó muertos, predicó perfectamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y está en el infierno. Y está en el infierno, ¿me entiende? Fue lleno del Espíritu Santo, fue investido por el poder del Espíritu Santo. Y estoy hablando de Judas Iscariote. Por eso Jesucristo les dijo, cuando llegaron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos de todo, venían contentos, se levantaban los enfermos. Dice Jesús, no se alegren de eso, alégrense del otro don. ¿Se me entiende? Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Esa es la alegría más grande. O sea, que Jesucristo mismo te dijo, el don más grande no es el que tuvieron ustedes que junto con Judas. Mira, Judas lo tiene y ¿dónde va a acabar? El grande es el que no se pierde nunca. ¿Me entiende? Porque en el nuevo nacimiento llega el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese te garantiza que vas a ser un día glorificado. Eso lo vimos ya también en el sermón. Entonces ese ocurre y no nos damos ni cuenta de pronto. Pero espérese, ¿por qué yo lo tengo? Ya dimos muchos ejemplos, ¿cómo lo sabemos? Por eso están aquí, por eso buscan la verdad, por eso están aquí. Entonces siempre estamos, esa es una persona que nació de nuevo, que Dios lo está guiando a la verdad. Entonces el nuevo nacimiento es un milagro grandísimo, pero es un don ordinario, ¿verdad? Quiere decir, es algo que Dios hace en nosotros que ni cuenta nos damos cuenta después, porque cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra forma de ser. Y un don extraordinario es cuando, por ejemplo, levantas un muerto. Pero la pregunta de usted ahí simplemente es igual, investidura y llenura. ¿Sí? Mi comentario es de aquí, de cuando habla de los diáconos, y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Yo pensé que estaba hablando de las esposas de los diáconos, ¿verdad? Sí, mira, yo no te puedo decir que no pueda hacer eso, ¿se me entiende? Pero como no lo dice, ¿me entiende? Ahora sí sabemos que es una cualidad de las mujeres. Eso que está ahí, eso que leyó usted, cada una de esas cosas es palabra del Señor. Ajá. O sea, ese texto que usted leyó ahorita no podemos decir, como eso no quiere decir eso, entonces tírenlo a la basura. No. Cada palabra que usted acaba de leernos ahorita es palabra de Dios. Y eso es un mensaje que Dios le está dando a ustedes. Y cada una de esas cosas tómenla ustedes. Pero si usted dice,
pero puede ser que eso esté escrito también para las esposas de los diáconos. Pero ¿cuál es la diferencia de una esposa de un diácono a una santa? Ahora, léamelo otra vez. Claro, sí, también. Léamelo, por favor, léamelo otra vez. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, también entiendo que para todas nosotras como Es bueno cristianas, para todas, ¿verdad? Sí. Y también la Biblia habla de mujeres ancianas. Pienso yo que sí ya eran mujeres de edad, que eran viudas, como por ejemplo Dorcas, que era una mujer con un corazón muy noble, que ayudaba y atendía y hacía buenas obras. Sí. Que cuando murió, ¿verdad? Las mujeres se pusieron muy tristes. Oh, sí. Ella les hacía vestidos y las ayudaba. Pienso que como eran mujeres muy pobres a las cuales ella ayudaba, entonces pues sí, la Biblia habla de todo eso, hermano. Era solo un comentario. Sí, muy bien. Sí, está bien la diferencia. Vemos nosotros ahí, cada cosa que está ahí tiene su enseñanza, ¿verdad? Y aplica. Como lo mencionó y bien lo dijo, las mujeres de los diáconos obviamente deben de ser así. Pero todas las hermanas deberían de ser así. Bueno, ¿continuamos o tienen alguna otra pregunta, algún comentario por ahí? Pastor, referente a lo de cuando dice, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿cómo los identificaron si ellos no tenían el Nuevo Testamento? Él tuvo que ser Nicolás, que se promovió a ser apóstol. Sí, vemos nosotros que para empezar ahí dice, o sea, que los encontraron mentirosos, ¿verdad? O sea, ellos se creían ser apóstoles y no lo eran, sino que lo que pasa, vemos nosotros, por ejemplo, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios específicamente mucho más, al apóstol Pablo defendiendo su apostolado y atacando esos falsos apóstoles o fraudulentos, ¿verdad? Que estaban haciendo. Entonces, mira, apóstoles. No creo que ellos estuvieran pretendiendo que eran apóstoles del Cordero, de Cristo, no, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, vemos nosotros que la palabra apóstol es uno enviado, comisionado con una misión especial. Y en ese sentido, hasta Bernabé fue apóstol. Jesucristo dice, obispo y apóstol de nuestras almas. O sea, Jesucristo fue comisionado a salvar almas. O sea, por lo que la palabra significa apóstol, hubo más de 12. Pero apóstoles del Cordero eran solo 12, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Pedro ordenó a Matías. La Biblia no dice que hizo mal, pero tampoco sustituyó a Judas como él quería, porque de lo contrario no hubiera venido Cristo a llamar a Pablo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos claro eso. Entonces, apóstoles, personas que más que nada quiere decir que se comisionaban. Dice Pablo que venían con cartas de los apóstoles, haciéndose pasar por gente importante, venían con cartas de recomendación. Y Pablo dice, pero eran falsos. Las cartas que yo tengo no son escritas por hombres, son escritas en el corazón de ustedes, los corintios. Así que se identificaban por sus mentiras, por sus falsas enseñanzas, y la pureza doctrinal pone a pruebas a los apóstoles y los encuentra falsos. O sea, la palabra de Dios, cualquiera que va en contra de la palabra, lo puedes identificar. Por ejemplo, no creas que en el Antiguo Testamento no tenían directrices cómo identificar a un apóstol, a un profeta falso, aunque no estaba el Nuevo Testamento. Por ejemplo, acuérdate que ellos decían, si dijere palabra y no se cumpliera, es falso, ¿verdad? Ahora también miraban eso otro, decía, también tenían esto que vemos en Gálatas. Dice, si un profeta dijera palabra del Señor y se cumpliera la palabra, bueno, dices tú, bueno, eso quiere decir que es de verdad. Dice, pero luego te dijera, ven y vamos a orar a otros dioses, tu mano será contra él, lo matarán y lo matarán a pedradas. ¿Me entienden? Y dice uno, oye, es que es raro, ¿verdad? Porque ¿cómo es que va a ser verdad
O sea, a veces hay trampas. Ese se parecía mucho. Decía palabra y se cumplía. Pero ¿cómo sabíamos que era falso? Iba en contra de la palabra de Dios. Iba en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué lo dice Pablo acerca de eso? Dice, si uno de nosotros los apóstoles o un ángel del cielo predicar otro evangelio, sea maldito. Anatema. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? No se puede predicar otro evangelio. Pero en el Antiguo Testamento tenían la misma enseñanza. Primero, tiene que decir algo que se cumpla. Si es Dios, Dios va a respaldar la palabra. Pero sin embargo, aunque dijera eso y se cumpliera, eso quiere decir que verdaderamente es profeta. Pero si todavía te dijera, vamos y adoremos otros dioses, mátalo. Dice, si tu padre o tu padre o tu madre te dijeran, ven y adoremos otros dioses, hasta ellos. O sea, no había negociación. Eso lo tenían claro. Aunque tenían el Antiguo Testamento nada más. Había formas de ponerlos a prueba, sí. Vemos el caso de Zafira y los esposos, ¿no? Cuando fueron delante de Pedro, que le mintió. O sea, también muchas veces el Espíritu Santo, el mismo apóstol le mostraba, le revelaba la verdad o la mentira. Como en ese momento a Pedro se le reveló que ellos estaban mintiendo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo también de la parte del Espíritu Santo, la obra que hacía en ese momento sin necesidad que hubiera el Evangelio. Sí, no, ahí vemos nosotros, claro, lo dice que fue el Espíritu le reveló, ¿verdad? Que el Espíritu Santo fue el que le reveló. Ahorita a nadie le va a revelar el Espíritu Santo. En este tiempo a nadie. Yo no puedo decirle a un hermano, a mí el Espíritu Santo me reveló que me estás echando mentiras. No, el Espíritu Santo ahora habla en línea con la palabra. Es la palabra de Dios la que va a evidenciar ahorita que tenemos todo completo. Porque uno de los propósitos de los milagros fue precisamente para que se completara el canon de las Escrituras. Ahora tenemos toda la palabra completa y la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para todo. Yo nunca podría decirle a un hermano, me estás mintiendo. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque me lo reveló el Espíritu Santo. Nunca podría hacer eso. Y el que lo diga está mintiendo. En este tiempo, se lo digo con toda... Hay mucho que enseñar acerca de eso, pero simplemente hay una respuesta corta y es la única que puedo dar ahorita por el tiempo. Pero eso no es así. Solamente eso es real cuando es línea con la palabra. El Espíritu Santo, Jesucristo lo dice bien clarito, dice, tengo muchas cosas, pero por ahora ustedes no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, porque retomará de lo mío y lo hará saber. Jesucristo mismo les dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, solo las palabras del Padre hablo, solo lo que oí de Dios hablo. Así que ni Cristo habló sus propias palabras, ni el Espíritu Santo habla sus propias palabras, sino que todo lo que dicen, lo dicen en línea con la palabra de Dios. Ahora ya la tenemos toda escrita. Bueno, ¿es todo? Para seguirle. Vamos a continuar. Tenemos un tiempo más. Mira, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Veamos que más de nuestro primero y ilustre diácono, aquí en el 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. ¿Ven? Esteban, un diácono. Por eso fue en la llenura del Espíritu Santo, por eso hizo prodigios y milagros y señales, hacía milagros. Y eso fue lo que cautivó al mago ese, ¿verdad? Que se convirtió, que resultó ser un falso. No sabemos prácticamente nada de la vida de Esteban, excepto que era un judío helenista que había llegado a abrazar la fe cristiana. Eso de helenista es obvio no nomás en Esteban, sino en todos. ¿Y por qué lo saben esos? No porque hay un texto que dice, sino por el nombre. Todos los nombres de los diáconos eran griegos. Y cuando tenían el nombre griego era otra manera, que habían sido de alguna manera helenizados. O sea que ya tenían toda la cultura griega. Y eso era normal en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que eso eran griegos, sus nombres, eran judíos, pero sus nombres eran griegos. Versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban.
Ahora Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señal entre el pueblo. Dice, unos que se le opusieron eran miembros de la sinagoga llamada de los libertos. Eran judíos de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia. Estos hombres disputaron con Esteban. El término libertos, se los voy a explicar, se refiere a un grupo de judíos prisioneros de guerra de los romanos, quienes bajo el liderazgo general de Pompeyo fueron capturados en el año 63 a.C. En los años siguientes estos prisioneros fueron dejados en libertad y establecieron una colonia junto al río Tiber en Roma. Más tarde sus descendientes fueron expulsados de Roma y se piensa que muchos de ellos hayan encontrado refugio en Jerusalén, donde levantaron una sinagoga. Y lo de la sinagoga dice, esto significa que había dos sinagogas, los libertos, que eran los sirenos, y los de Alejandría, un grupo, dice, y los sicilianos y los asiáticos en el otro lado. Asiáticos se refiere a Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis. Eso era Asia Menor. O sea, en otra palabra, el norte de África, la ciudad, ahorita siempre pensamos en el norte de África, pensamos en Egipto, pero en tiempo de que fueron conquistados por el imperio de los griegos, le dieron una importancia tan grande a Alejandría. Era como ser Nueva York en Estados Unidos. Alejandría era importantísima. Entonces sí es cierto que también en Asia estaba la otra clase altísima, por ejemplo en Asia. Así que esos dos lugares creen que había una sinagoga en el norte de África, en la parte de Alejandría, y la otra estaba acá donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis. Eso es Asia. También la diferencia geográfica, culturales y aún lingüística entre los judíos del norte de África, ¿ven? Que era Cirene, Alejandría, y de Asia Menor, Sicilia, Asia. Eran lo suficientemente grandes como para no permitirse reunirse en un solo lugar. Entonces, lo que vemos por el texto, que tenían dos sinagogas, porque unos leían la Biblia en el idioma original, los que no habían sido conquistados, y los otros ya leían la Septuaginta. Esa era una diferencia que tenían. El versículo dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estaba bien capacitado por Dios. Aquí vemos a Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Vemos cómo este diácono corrió la misma suerte que Jesucristo. Vemos en Lucas 23:31 que dice, porque si en esto hicieron en el árbol verde, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Vemos, este diácono va a correr la misma cosa, ¿verdad? Acusado de algo que ellos no entienden, y va a ser sacrificado, va a morir como mártir en esta situación. En Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La falsa religión siempre va a ser enemiga de la religión del pueblo de Dios, como lo estamos viendo en estos textos. Aquí vemos a Esteban, que por un lado les estuvo haciendo milagros, les estuvo haciendo favores, estuvo dando señal y estaba dando la palabra, pero por otro lado se le acusaban. Y mira lo que se le acusaba aquí en el 14, dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por esta cosa prácticamente él muere. Por esto fue que se levantaron estos testigos falsos,
Qué difícil es entender a la gente creer la Biblia, hermanos. Ustedes lo ven cualquier cosa. Por ejemplo, ¿de qué palabras estamos hablando? Ahorita, si quieres, siéntate, Fano. O sea, ahorita, hasta que me detengo, ahorita me voy a parar. Fíjate, miren, esto es bien importante, hermano. Esto es acusar sacando todo fuera de contexto. Esto que le están, fíjate lo que lo están acusando, dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este templo, este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mira, en Juan 2, cuando vemos el Evangelio de Juan, por eso se llaman los sinópticos y el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la diferencia? Los cuatro son los evangelios, sí. Pero ¿por qué a uno le dicen los sinópticos? Porque son muy similares. Pero el Evangelio de Juan tiene algo diferente que no tienen los sinópticos. ¿Cuál es? Mucha doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza clara, ¿verdad? Una enseñanza pero clara. No hay que interpretarla. Por ejemplo, los sinópticos, Jesucristo habló muchas cosas. Si tu ojo te hace ocasiones de pecado, sácatelo. Juan no hablaba así. Y cuando hablaba las palabras que Cristo pronunció, las explicaba. Juan las explicaba. Y por ejemplo, tú vemos a Juan en el capítulo 6, Juan está hablando, hace un milagro, multiplica los panes y multiplica los peces, le da de comer a miles de personas. Y ese capítulo está larguísimo, ¿verdad? Y Juan se pone a explicar todo, pero la parte doctrinal, Jesucristo, es donde le dice que sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, que el que coma de este pan no va a morir, y que dice: ustedes me andan buscando no porque entendieron la señal, o sea el milagro, sino porque comieron y se llenaron, que trabajen por el pan que permanece para vida eterna, no por el que desciende. Entonces los empieza a regañar y les explica, le dice: les digo que el que no coma mi carne y beba mi sangre no puede tener vida eterna. Se soltó un escándalo, se puso la cosa fea. Todo el mundo se fue. Cuando se quedan los 12 les dice: ¿y ustedes qué? ¿No se van? Dice: ¿a dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos sí entendieron el milagro. Todavía le dice Jesucristo: se quedaron 12, pero aquí todavía hay uno que está sobrando. Dice: no los escogió a ustedes 12, sin embargo uno de ustedes es el diablo. Así que ¿dónde terminaron los miles? Se hablan de más de 20,000 personas a 11. La palabra hace esa división. ¿Pero por qué le estoy diciendo esto? Porque toda esa enseñanza, le dice Cristo, a ustedes también les espanta, ustedes también se alarman por estas palabras. ¿Saben cuál es la enseñanza de lo que estoy diciendo? Las palabras que yo estoy diciendo son espíritu y son vida. Wow, Señor, pero para eso tanta cosa que comer tu carne y bebernos tu sangre. Sí, las palabras que yo estoy diciendo son espíritu y son vida. Ahora Jesús no los estaba torturando, sino que les está diciendo: nosotros sabemos que tenemos una naturaleza, comemos comida, ¿verdad? Y si no, moremos y tomamos agua. Cualquiera de esas dos cosas que falte, te mueres. Cualquiera de las dos. Puedes tomar agua y agua, pero con agua te vas a morir si no comes. O puedes comer y sin agua te mueres, ¿ok? Ahora, el alma de nosotros, dice Cristo, también come y bebe, pero esa me come y me bebe a mí. Y yo soy ese pan, yo soy ese alimento del alma. Por eso dice: las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Entonces, eso es lo que les estaba enseñando. Ahí estaba la doctrina. Les hice este cuento para que vean esto, no me perdí. Porque quiero que entiendan cómo se puede equivocar la falsa religión al colmo de matar a un santo como hicieron con este hombre. Juan 2, 18. Aquí vemos nosotros, les dice que los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces estas cosas? Cuando limpió el templo, en la purificación del templo. En el versículo 19 Jesús le respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es lo que están acusando a este hombre. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Ves? No entendía nada. Mas él hablaba, y aquí viene la doctrina. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron que la escritura y la palabra de Jesús que había dicho. O sea, todo esto está de esta manera, hermanos.
Jesucristo vino a darle, dijo, este templo se va a destruir, destrúyalo y en 3 días lo restauro. Ese templo de Jerusalén, que era la gloria de los judíos, ahora iba a ser construido un templo nuevo en solo 3 días, que es la casa espiritual de toda la iglesia universal del mundo, judíos, griegos y todo, que es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Ese es el templo del Señor. Pero dice uno, pero qué ignorantes, y mataron a él por no entender eso. Hermanos, me da pena, pero lo siguen haciendo. Todavía no puedo hacer entender a la gente de que el templo de Jerusalén ya no, que el templo que está hablando es, ellos siguen esperando que se construya otro templo, que va a haber otro templo y que en ese templo esto y que el otro. No los haces entender. Imagínense, por eso les digo, si ahorita no lo entienden con toda la información que tenemos, lo iban a entender ellos. Se les hacía una blasfemia decir que podrían destruir ese templo y lo que estaba diciendo. Por eso dice allí, pues le hemos oído decir a Jesús de Nazaret, destruye este lugar, y cambiaron las costumbres que nos dio Moisés. O sea, si ese lugar era lo más sagrado, ¿cómo es que lo destruían? Entonces, hasta aquí no sé si tiene otra pregunta. Para que vean cómo se puede distorsionar la verdad, ¿verdad? Por estas cosas se murió el Señor. Jesús hablaba así, pero tenemos la doctrina, la enseñanza clara que nos explica bien clarito lo que está hablando el Señor, para no perdernos. Bueno, y no tienen preguntas, está bien, quedó claro. Versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto es hermoso, porque prácticamente aquí lo que estamos viendo, que le pasó lo que le pasó a Jesucristo en el monte de la transfiguración. Que lo que pasó con Cristo en el monte de la transfiguración es en un momento los apóstoles vieron a Cristo glorificado. Es como si el cielo viniera a la tierra en un momento, ¿verdad? Y ahí se presentó Moisés y Elías con Jesucristo en ese monte. Así se le iluminó el rostro a este hombre. Estaba a punto de reunirse con su Señor. Estaba a punto de reunirse con su Señor. En el capítulo 7, después de que concluya su mensaje, su sermón, y como les digo, ese sermón también nos enseña mucho, porque es hermoso. Se agarra desde Abraham y se viene por todas las escrituras, dándole y dándole, hasta llegar al cumplimiento en Cristo, sin desviarse de las cosas, para probar que la Biblia es un solo libro, todos los 66 libros de las escrituras. Así que fue hermoso el mensaje. Vemos nosotros en 2 de Corintios 3:7 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. O sea, eso era la maqueta, eso era un tipo de la gloria grande que iba a venir sobre Cristo. Y acá volvió a pasar, ¿verdad? Eso pereció. Pero también ese ministerio fue con gloria, contra más el de Cristo, ¿verdad? El ministerio de Cristo. Y esto es parte de lo que estamos viendo, tanto en Cristo como lo estamos viendo en este siervo que se está cumpliendo la promesa. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ves? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si aquello que fue con Moisés fue con gloria, ¿te imaginas lo que estamos viendo, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, o lo que estamos viendo ya aquí con Esteban? En Mateo 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y sus hermanos y los llevó aparte a un monte alto.
Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí se cumple la palabra que estaba ahí. El ministerio de Cristo fue con más gloria que el de Moisés. Y aquí vemos nosotros que es el mismo ministerio en el que estamos nosotros. Es un ministerio glorioso, hermano. Es el ministerio que tenía Esteban. Es el que, en esas doctrinas es que estamos nosotros y es donde permanecemos nosotros. Con eso estoy concluyendo el capítulo 6 para después ver lo del capítulo 7, que es el sermón que predica Esteban. Para terminar, ¿alguna pregunta rápida de alguien? Si no, terminamos. Como quiera, aquí me quedo, hermanos. Cualquier cosa podemos hablar. Vamos a concluir. Un aporte, pastor. Sí. Dice que el rostro de Esteban era como el de un ángel. Y está muy relacionado con Juan capítulo 14. Dice el Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Esteban les había dado un resumen de cómo ellos habían rechazado la gracia y fue fiel en expresar la palabra de Dios. Estaba lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso vieron el rostro como el de un ángel. Porque Cristo se estaba manifestando en él. Y es hermoso para nosotros. Después vamos a ver que él ve el cielo abierto y ve a Jesucristo a la diestra del Padre, dice la Reina Valera, pero todas las versiones en inglés dicen Jesucristo estaba stand up, estaba parado al lado del Padre. O sea, Jesucristo se puso de pie para recibirlo. Estaba al lado del Padre y se puso de pie, lo vio esperándolo, y ahí cuando le empezaron a tirar las piedras ahí, y murió en esa ocasión. Todas esas cosas nos quedan claras para mostrarnos cuál es el futuro de nosotros, aunque corramos esa suerte tan mala. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Creador nuestro, te damos gracias, Señor, por este estudio, gracias por esta comunidad, por tu pueblo. Te rogamos que nos sigas edificando con tu palabra, que siempre nos guardes de todo mal, que nos ayudes y que sigas con nosotros, que nos sigas bendiciendo con tu presencia en cada palabra que digamos, en lo que hacemos aquí como iglesia, Señor, en este tiempo que vamos a estar aquí en el receso, para que tengamos comunión unos con otros. Te pedimos que sigas con nosotros y que nos sigas guardando de todo, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.